Prepárense a abordar porque aquí arranca la paradita de las 12. 2 horas viajando por las noticias, los deportes, la política, la farándula, la cultura y todos los temas que ocupan la atención diaria de los dominicanos y del mundo. Con ustedes, la paradita de las 12. Un detergente para la mente. Acompáñennos. La paradita de las 12. Qué buena esta paradita, la paradita de las 12. Qué buena esta paradita. Buenas tardes a todos. Es 1 de octubre, estrenamos mes, llegamos vivos a esta fecha, gracias a Dios. No hemos sido diagnosticados, solo algunos de este staff ha sido diagnosticado con el COVID-19 y afortunadamente pues han superado esta situación de salud. Es un momento en que debemos dar gracias a Dios, los que no hemos sido contaminados todavía, y yo creo que es el premio que el Señor nos da a cada uno. Bienvenidos a la paradita de las 12, jueves, reitero, 1 de octubre, año 2020. Ahora está Edel Cordero en pantalla y saluda a todos. Saludos, buenas tardes, un placer, como siempre, estar con todos ustedes, sirviendo contenidos que aspiramos de algún modo les resulten de beneficio, de beneplácito a todos los que nos distinguen con su sintonía. Un placer, repito, estar nueva vez con todos el día 1 de octubre, que entre muchísimas otras cosas se celebra el Día Internacional del Adulto Mayor. Es decir, el día de nosotros, los que pasamos de los 60. En este día se procura identificar, promover el respeto y los derechos esenciales de aquellos que pasamos de la curvita de los 60. Esos derechos incluyen el derecho a ser protegido, el derecho a ser protegido íntegramente, es decir, en la salud, en fin, todos los derechos esenciales y fundamentales que tiene una persona a través de la ley 352-98 que fue promulgada hace ya un tiempecito por el presidente Leonel Fernández. Así que vamos a felicitar a todos los adultos mayores porque hoy día tienen consideraciones que antes no tenían. Bueno, asumiendo el lenguaje hípico de don Simón Alfonso Pemberton, los que pasamos de la curvita de la Paraguay. Después de los 60 hay que contar lentamente, con calma, que sea todo muy despacio, no agitar, no ponerle prisa a la vida, porque lo que llega, llega. Y cuando a uno le toca, pues le toca. Mire, este es un día para reflexionar, don Edel, y hacer conciencia de que cuando avanza la edad del ser humano es cuando mejor tratamiento tenemos que darles, mayor protección, mayor consideración, llegar a la adultez, cumplir más de 60 años, es una condición que no todos tienen la fortuna de llegar a ella. Sin embargo, hay gente desconsiderada que trata al viejo como un aparato viejo, ya inservible, obsoleto, y lo tira y lo pone en el lugar regularmente donde pone la basura. Llegar a una edad avanzada es un gran logro. Muchas familias adoran a sus viejos, ya sin poder hablar, sin tener capacidad motora, pero lo tienen ahí como un gran trofeo, porque eso es lo que representa el nacimiento de los otros. Esa es la imagen viva de la vida cumpliendo años, de la vida larga. Entonces, yo creo que esta es una fecha más que especial para hacer conciencia
de que los viejos deben ser tratados con mimos, con cuidados especiales, porque son la representación de nosotros mismos. Bueno, la consigna debe ser cuidar a todos aquellos que nos cuidaron, respetarlos, venerarlos y ubicarlos en un sitial de importancia en el seno de la familia. Se ha demostrado que aquellas familias que ponen en el centro a los adultos mayores, que le dan la preeminencia y la veneración necesaria para que estos se sientan bien, bueno, esas familias logran prosperar, ser más armónicas, ser más prósperas, porque es parte esencial, el adulto mayor, el centro de la familia, es parte esencial de todos estos propósitos en términos filosóficos, si lo queremos ver. Es necesario que la población sepa que los adultos mayores tienen derechos y que esos derechos son amplísimos y que la ley que les protege procura imponer esos respetos y esas obligaciones que van desde cuidarlos hasta proveerles su medicamento, ponerle un lugar digno, en fin, son muchos los aspectos que contempla la ley a favor de los adultos mayores. Hay una institución en el país que se llama el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, CONAPE, que preside toda esa política a favor de los adultos mayores y que tiene incluso hasta tribunales que procuran reivindicar los derechos de los adultos mayores cuando son vulnerados por parientes o no parientes. Así que vamos a destacar en esta fecha esta distinción que hay que brindarle a los adultos mayores y esta protección especial que merecen, porque es una forma de, en cierto modo, de expresarle nuestra gratitud por todo lo que hicieron por nosotros. Así es. Ellos tienen derechos y nosotros, por supuesto, grandes deberes para con ellos. Así es. Bueno, iniciamos este día con ganas de trabajar, como lo hacemos cualquier día de la semana. Llegamos al jueves, chequeando la prensa, vemos que el presidente Abinader comienza a dar curso a las suspensiones de los empleados que no fueron a presentar su declaración de patrimonio. Y esto había sido advertido por el presidente de la República de que era un deber, lo hizo saber a sus funcionarios, a los empleados del Estado que manejan fondos públicos, que debían presentar esta declaración ante la Cámara de Cuentas. De 3.600 y tantos, el presidente Abinader ha hecho, mediante información del Poder Ejecutivo, que 8 personas han sido pues avisadas que han sido suspendidas de sus labores sin disfrute de salario. Sigan buscando, que hay más, no son 8, son muchos más los que no han presentado su declaración jurada de patrimonio. Y esto es un deber tanto a los que salieron como a los que entraron a la función pública y que manejan dinero del Estado dominicano. El funcionario corriente, normal, no tiene que hacer este tipo de declaración. He visto a mucha gente preguntando si todo el que trabaja en el gobierno, en el Estado, tiene que presentar su declaración jurada. Pues no es así. Solo los funcionarios que tienen altas categorías y que manejan dinero del Estado dominicano. No se trata solamente de un prurito de carácter moral, es que hay una ley que obliga a ciertos tipos de funcionarios a tener que hacerlo al ingreso y al ingresar y al salir de una institución pública. Es una ley que lo consigna de esa manera y por tanto se le procura dar cumplimiento. Es una manera de que se transparente la función del empleado público, de que diga su patrimonio al entrar y que lo justifique al salir también.
Vi unas declaraciones de doña Milagros Ortiz Bosch, donde dice que será auscultada cada información llevada a la Cámara de Cuentas en torno al patrimonio de cada funcionario, porque a todas luces hay declaraciones mentirosas, hay ocultamiento de patrimonios y otros que lo abultan porque piensan en función de lo que podrán conseguir en el ejercicio del trabajo desde el Estado. Bueno, y a propósito de esto, quiero introducir una nota que tiene que ver con aspectos gramaticales. Regularmente uno ve en la prensa los títulos de los funcionarios, por ejemplo, en el caso del presidente, de los ministros, de los directores, de los secretarios general, en fin, y suele verlo escrito con mayúscula. Y es bueno consignar que esos son sustantivos comunes y por tanto todos se escriben en minúscula, salvo aquellos casos que vayan a iniciar una oración. Al principio de la oración, si usted va a comenzar con la palabra ministro, bueno, pues tiene que ponerlo en mayúscula. De manera que es bueno precisarlo porque con mucha frecuencia, sobre todo cuando hay cambios de gobierno, uno se entera, uno ve en los periódicos cómo los títulos de los ministerios, presidente, secretario, en fin, se escriben con mayúsculas, se comienzan a escribir con mayúsculas y es incorrecto porque se trata de sustantivos comunes que siempre se escriben en minúscula. Así es, muy correcto, don Eder. La gramática es bueno tener sus normas y sus reglas muy presentes. Hay gente que se equivoca de manera constante, que tú cometas un hierro en un momento determinado se te puede pasar, pero que constantemente cometas los mismos errores denota una falta de conocimiento y decir que no pasaste por ese sedazo de Joaquín Añorga, de conjugar bien los verbos. Yo escucho gente en la radio y en la televisión hablando del pasado como si fuera el presente, el pretérito imperfecto, o sea, todo hacen un barullo que a veces tú dices, pero bueno, ¿y por qué escuela pasaron? ¿Por qué escuela se formaron? Porque no hay ni visos siquiera de que pudieron dar la gramática como una materia esencial. Bueno, pues que quede establecido así. Los nombres de los cargos no se escriben con mayúscula. Son sustantivos comunes. Ahora, se escribe con mayúscula el nombre de Félix de Sena. Bueno, saludos a los amigos de la paradita, saludos compañeros. Ustedes están en gramática hoy. Miren, es un tema muy denso para el mediodía. No, una pincelada, una pincelada. Y sobre todo, Félix, que a esta hora hay gente que no se ha desayunado. Es complicado, es muy complicado. Anoche me acordé mucho de Félix porque estaba viendo una entrevista del 1979, me parece, hecha en España a Ernesto Sábato. Sí. Y me acordé de Félix por Ernesto Sábato, pero lo traigo a colación porque hay que ver con qué reverencia, con qué veneración ese maestro de la narrativa llamado Ernesto Sábato, nativo de Argentina, se refiere a Pedro Enríquez Ureña. Él fue alumno de Pedro Enríquez Ureña. Y es bueno destacarlo porque tal vez en nuestro país a Pedro Enríquez Ureña nunca le hemos dado como esa preeminencia y esa grandeza que él logró cultivar no solamente en México, sino también en Argentina. De manera que lo digo, lo puntualizo, porque este gran maestro de la literatura universal, Ernesto Sábato, el autor del Túnel y de Héroes y Tumbas, entre otras grandes obras, óigame, es con veneración,
es con idolatría que se refieren a Pedro Enrique Ureña. ¿Cómo él habla de Pedro Enrique Ureña como el que habla de un Dios? Pero mira, De un maestro. Cordero, Dice él que él, entre otras cosas, dice, este es el verdadero ejemplo de lo que es un maestro. sí, Y entonces comienza a hablar de todas las cosas que le enseñó don Pedro, a él y otros más en Argentina. mira, hace un tiempo, Cordero, yo leí una columna de Vargas Llosa hace un par de años, más de 2 años, que la columna se llama Piedra de Toque. Y en esa columna, él hacía alusión de que cuando él llegaba de viaje a España, se encontraba su casa llena de libros, ¿verdad? Él estaba haciendo, y que muchas veces no tiene el tiempo de leer esos libros que cortésmente le remiten para que él haga una crítica, pero que le tocó el libro de una periodista argentina de nombre Leila Guerreiro, que ha ganado varios premios de narrativa y ha ganado varios premios de crónicas como periodista del año en Sudamérica. Ella escribió un reportaje que le trajo un premio sobre los huesos de los desaparecidos en Argentina. Un artículo que lo tiene la revista El Malpensante colombiana y ganó el premio Cemex. Pero ella escribió un libro que se llama Perfiles Americanos. En eso, cuando yo estoy leyendo a Vargas Llosa, dice Vargas Llosa que cuando él recibió ese libro, simplemente lo hojeó, pero cuando lo estaba hojeando, se encontró con un perfil de ese gran pensador, de ese maestro de generaciones de nombre Pedro Enrique Ureña. Y el ver ese perfil de Pedro Enrique y leer lo que ella escribió de Pedro Enrique, a él le animó entonces a leer el libro completo. Y él lo recomendaba. Ese libro se llama Perfiles Americanos de Leila Guerreiro y tiene un gran perfil de Pedro Enrique Ureña. Bueno, todas estas cosas, señala, sí. Estas cosas las decimos porque es una forma de destacar la grandeza de este gran humanista, de este gran intelectual, quizás el más grande intelectual que ha tenido nuestro país, don Pedro Enrique Ureña. Sí, tú sabes que sobre él, sobre Arturo Uslar Prieto y el mismo Alejo Carpentier, este grupo que fueron los precursores antes de que llegara el boom, decían ellos, los miembros del boom, que a esa generación le faltó un lenguaje. ¿Qué es lenguaje? O sea, escribir para la generación donde vivían. No, o sea, tratar el tema de América, que ellos no lo trataban en sus obras. Dice, escribían como si estuvieran escribiendo para Europa. Eran personas extremadamente cultas y capaces. Pero sí, encontrar el lenguaje, ese es el lenguaje. Y lo voy a poner un ejemplo. Cuando usted ve el lenguaje actual de la telenovela actual, usted se da cuenta que es totalmente distinto a la telenovela de los 80 y de los 70, que la muchachita salió embarazada, que la botaron de la casa, que no le reconocen el niño. Hoy, la narración o el lenguaje de las series latinoamericanas es del problema actual. Droga, el narcotráfico. Ese es el problema que tenemos ahora. Ese es un problema, ese no es el problema. Entonces, esas novelas en un momento se quedaron atrás ante no encontrar el lenguaje que se identificara con la población, que fue lo que encontró la generación del 60. Un lenguaje que se identificaba completamente con la realidad latinoamericana que vivíamos en ese entonces. Y en el caso de Argentina, como en el caso nuestro, ellos tuvieron la suerte, tuvieron a Sarmiento, como nosotros tuvimos a Hostos. Y creo que eso marcó de manera especial la formación de toda una generación, porque según sean los maestros, así serán los estudiantes y los alumnos. Y así serán los profesionales del mañana, bien así formados. Y la pena es que no le confiera el dominicano la estatura a esos insignes maestros, pudiéramos encasillarlos como maestros, grandes literatos. No le demos la estatura que merecen ellos, porque con ellos compartimos la nacionalidad. Que sean hombres y mujeres
de otras latitudes quienes reconozcan la valía intelectual de ellos. Es que a veces no conocemos en su dimensión la labor que hicieron estos ilustres dominicanos en favor de la historia de nuestro país. No los conocemos, por tanto no los amamos, no lo veneramos. Ahora los que le conocieron por su obra hoy están dándole el lugar y le dieron el lugar preeminente que merecen. Yo estoy escribiendo un artículo que procura, que titulo Al estilo Netflix. ¿Qué propongo en ese artículo? Que ahora que existe una ley de cine en nuestro país, que se puedan abrir concursos en base a guiones que destaquen los hechos históricos más importantes del país, así como las figuras memorables de nuestra historia, y que nos sirvamos de la televisión, de los guiones bien preparados, de las buenas narraciones, para que se hagan pequeños documentales, cortos documentales sobre los hechos más importantes de la historia, así como de las figuras más memorables que hemos tenido. Sería una forma de llevarlo a la escuela, de colocarlo como tarea para que los muchachos, en base a esos mismos documentales, como es más fácil aprender con la televisión que aprender leyendo, dado el hecho de que los estudiantes le dedican más tiempo a la televisión que a los libros, que los profesores de maestros puedan ponerlos como tareas, esos videos, ahora que el servicio regresó la energía. Bueno, aquí estamos. Perdón la interrupción, se me fue la energía, pero ya regresó. Decía entonces que ahora que existen tantas formas sencillas, cómodas de poder difundir a través de redes sociales, a través de las plataformas digitales todas, los videos, bueno, pues tendríamos una forma espléndida, maravillosa, de poder enseñar historia a la juventud, llevar estos documentales auspiciados por el Estado a las escuelas, a los colegios privados. No sé qué les parece a ustedes si eso pudiera ser factible. Yo creo que sí. Lo que pasa es, Edel, que hay que crear conciencia en el receptor. El emisor podrá hacer todo lo bueno que tú imaginas que puedes crear, que puedes hacer usando la televisión, usando la radio, pero si el receptor no está preparado para recibir el mensaje, va a alegar que es complicado, que no lo entiende, y se iría a decantar por otras opciones. Lo cierto es que tenemos una población que hay que seguir enviando mensajes de persuasión para que participen, para que estudien, para que conozcan. Parece que nos frizó la imagen, Sue. Se frizó la imagen, tanto la tuya como la de Félix de Sena, la tengo frizada. No, es la tuya. Quien tiene problemas eres tú. Yo estoy viendo a Félix bien y estoy viendo en el recuadro, cuando yo estoy haciendo uso de la palabra, que está normal la imagen. Perfecto. Entonces era yo el caso. No, eso es lo que creo. Yo pienso que debe prepararse el receptor para que el mensaje llegue con la efectividad y con la idoneidad que nosotros lo enviamos. Creo que hay que enseñar mucho, hay que pautar buenos mensajes que sean digeribles. A veces cierto es que los mensajes son tan complicados que la gente común no los entiende. Hacer lo posible porque sean los más llanos posibles, reitero el término, para que puedan recibirlo y lo aprovechen en el sentido que se envía, ¿no?
Sí, el problema es encontrar el tema de interés, como tú dices, Eder, porque no hay una historia si no está bien contada. Que sean buenos guionistas, que encuentren el tema, sobre todo que sean buenos escritores, porque del éxito, el éxito que tú ves en esas grandes series, esas grandes producciones, ya sean documentales o de películas, es que están bien escritos, que tienen buenos argumentos, que el tema está bien, independientemente de que el director solo tendría finalmente que guiar muy poco a los actores, porque cuando hay un buen guión, eso se sobrepone a todo. Todos se sobreponen porque tú buscas La Casa de Papel y quizás no sean unas grandes actuaciones, pero tienen una buena historia y la historia está bien narrada y eso es importante y yo creo que es lo que mantiene todo en ese sentido. Yo estuve viendo el fin de semana pasado un documental de Netflix, oigan bien, un documental en blanco y negro con imágenes originales que fueron grabadas en los centros de refugiados nazis. Y hay que ver solamente por el hecho de cómo son contadas esas historias, de la manera maravillosa como se cuentan, con videos, con grabaciones en video en blanco y negro, una cosa, pero solamente por la forma como te la sirven, como te narran el contenido, lo hace interesante. Entonces, por eso yo digo, al estilo Netflix, historias que se escriban al estilo Netflix, sería mucho más fácil para poder, digamos, inculcar estos conocimientos en la juventud. De paso, pudiéramos también apoyar algunas de esas materias de historia en colegios y escuelas públicas, apoyar esas clases en base a estos videos bien producidos. Sería mucho más cómodo y más fácil poder inculcarle tanto la historia como los que han construido la historia y son memorables en las páginas de la misma. Eso es, pero vuelvo y te digo, buenos escritores, vayan a las escuelas de cine, se conviertan posteriormente en buenos guionistas, porque es la clave de todo. ¿Por qué? Porque tú sabes el final, Eder. Tú sabes el final, o sea, si tú ves la Revolución de Abril, tú sabes lo que ocurrió, porque tú sabes cómo terminó. Ahora, ¿cómo tú me llevas a ese final? ¿Cómo yo quiero ver esa historia narrada? Correcto. Eso es parte de cuando tú estás escribiendo sobre historia. Porque todos sabemos que Colón llegó a América. Ahora, ¿cómo tú me traes hasta ahí? ¿Cómo ese guionista, cómo ese escritor me escribe esa historia para que me interese, para que yo me anime a verla? Eso Totalmente de acuerdo. Sí. Totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a hacer nuestra primera parada, Félix. Así es. Y al regreso entonces tocamos otros temas.